Buenas tardes, jóvenes caficultores. Bueno, hoy los tenemos un día más aquí en su programa de jóvenes caficultores. Traemos una clase muy importante y yo sé que muchos de ustedes están interesados en conocer más a fondo este tema de certificaciones. Sabemos que en el café todo este tema pues lo estamos aplicando en muchas de nuestras fincas y hoy traemos a un ingeniero que nos va a explicar pues los diferentes sellos que tenemos aplicados al café que van a ser muy importantes para ustedes y que no solo son sellos que los vemos aquí en Honduras, sino también en otros de los países. Bienvenidos a su clase. Ya vamos como por la 15, clase número 15. Son 40 clases de este curso integral. Recordarles siempre, para que tengan una clase amena, pues que estén conectados a una buena red Wi-Fi y si tienen posibilidad de usar audífonos para que puedan escuchar muy bien al ingeniero en la clase que nos trae el día de hoy. Y también recordarles importante llenar su asistencia. La vamos a estar compartiendo en el chat de esta plataforma y también en las diferentes plataformas YouTube, Facebook y Telegram. Bueno, saludos a los que nos están viendo desde Colombia, Venezuela, Panamá y a todos los que nos están viendo aquí de Honduras también, Nicaragua, teníamos por ahí, Guatemala y todo el resto de países que se me queda por ahí. Saludos especiales. Y jóvenes, bueno, ahí también tenemos de Belice, saludos, saludos a todos y a los que nos están viendo en las diferentes plataformas, saludos especiales. Y bueno, quieren conocer a quién tenemos el día de hoy para que nos dé esta clase sobre certificaciones. Les vamos a contar un poquito de quién es el ingeniero que traemos hoy. Él es Edgar Joel Castro. Bueno, vamos a contar un poquito de la formación. Salió de Bachiller Técnico Agropecuario del Instituto Técnico 18 de noviembre en Catacamas, Olancho. Es ingeniero agrónomo de la Universidad EAR. Ahorita, hace poquito nos dimos cuenta que somos colegas de Costa Rica y tiene un máster en dirección de empresas y también es auditor líder para programas de certificación como RA, UTZ y 4C. En relación a la experiencia, tiene más de 19 años de experiencia en asesoría de productores, ganaderos y agroforestales de café y cacao. Posee una amplia experiencia en la cadena de valor del café, con énfasis en aspectos de producción y la certificación de fincas bajo sellos socioambientales. Pues ven que él tiene un amplio recorrido en todo este tema de certificaciones, entonces aprovechemos al máximo esta clase, vayamos desde ya formulando las preguntas y ahí nosotros detrás de cámara vamos a estar pendientes del chat. Nuevamente, jóvenes, bienvenidos a su clase de certificaciones y yo los dejo con el ingeniero Edgar Joel. Adelante, ingeniero. Bueno, muchas gracias Rosy por esta oportunidad de poder compartir un poquito de mi experiencia en temas de certificación de fincas. Bueno, Rosy me presentó, soy ingeniero agrónomo. Creo que cuando me gradué y comencé a dar asistencia técnica a productores, muchos de ustedes ni siquiera habían nacido. Ya con un recorrido de más de 22 años de andar en campo y he comenzado desde ser un técnico extensionista a pequeños productores de café, de cacao, de ganadería. Pero allá por el año 2010 entré al mundo del café y entré al mundo de las certificaciones. Trabajaba para una ONG en temas de conservación de áreas protegidas aquí en Honduras y esta organización era la representante para el programa de certificación de Rainforest Alliance, en ese tiempo la red de agricultura sostenible. Entonces ahí me invitaron a formarme como auditor para la certificación de Rainforest y cuando entré a ese mundo a conocer estándares de certificación, realmente me fascinó. Entonces, lo que voy a hablar hoy, y eso me llevó a entrar a certificar fincas de café, banano y otros cultivos. Pero justo hoy me voy a sentir como pez en el agua porque son dos temas que a mí me apasionan, el café y la certificación de fincas. Luego, pues ahí fui pasando y tomando más experiencia. Tuve la oportunidad de ser parte del equipo que escribió esta propuesta de este proyecto de jóvenes caficultores, porque estuve con la Fundación Condu Café varios años, entre el 2014 hasta el 2021. Entonces, junto con el equipo de Nescafé, estuvimos
trabajando esta propuesta, este proyecto y cómo poder llegar a impactar con jóvenes. Realmente me da gusto saber que se han superado, pero por mucho, las expectativas que teníamos inicialmente. El proyecto fue evolucionando porque cuando justo empezábamos con el proyecto entró la pandemia y ya no podíamos llegar entonces todo el diseño original se fue cambiando, pero qué bueno que se tiene a nivel de toda Latinoamérica el impacto. Este proyecto inicialmente lo pensábamos inicialmente para Honduras, pero qué bueno que ha trascendido y que está ahora a nivel mundial y que nosotros proponíamos llegar a 25.000 jóvenes y yo creo que esa meta quedó más que cumplida hace mucho tiempo. Y bueno, me alegra mucho que dos instituciones tan grandes se hayan puesto de acuerdo en poder desarrollar este programa. Pero bueno, no estoy aquí para contar del contexto, pero sí hablarles del tema de certificación de fincas. Mucho se habla del tema de certificación y por qué certificar mi finca, por qué es necesario tener esa distinción. ¿Qué diferencia hay entre producir un café convencional y producir un café certificado bajo algún estándar de certificación? Porque pues hoy por hoy yo trabajo con Rainforest Alliance y represento a Rainforest en Honduras. Sin embargo, hay un montón de sellos de certificación, cada uno, cada estándar tiene su propia, digamos, enfoque y metodología, pero básicamente todos siguen como un mismo esquema que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, si quieren pasamos al siguiente slide. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de cuáles son los objetivos y lo que yo quiero lograr en esta sesión de esta hora es comprender, que ustedes comprendan un poco más a profundidad el concepto de agricultura sostenible o agricultura responsable, como lo llama el equipo de Planes Café. Con Orlando teníamos comunicaciones muy seguidas y muy cercanas. Y yo le hablaba de caficultura sostenible y él me hablaba de caficultura responsable. Y realmente tienen un enfoque muy similar y van en la misma dirección. Entender el concepto de certificación, conocer los principios, los principales sellos de certificación que existen para café, procesos de certificación de fincas y los beneficios que tiene estar certificados. Así que esos son los objetivos que me estoy planteando para este tiempo que voy a estar con ustedes. Siguiente, ok. Bueno, todo este tema de la certificación comenzó un boom allá a finales de los años 90 y principios del año 2000, en donde el consumidor empezó a poner la mirada en origen y decir, bueno, no solo quiero un café, porque hace 50 años los consumidores solo querían café, no me importa, solo quiero café, pero luego surgió, bueno, ya no solo quiero café, también quiero calidad de café y entonces comenzaron todos los estándares de calidad y salió la normativa de SCA y entonces ahora podemos calificar el café de acuerdo a una puntuación, de acuerdo a un aroma, un cuerpo, defectos y todo eso. Entonces, ya no era solo café, sino que también ya el café se empezaba a distinguir por calidad. Y ahí ya por los años finales de los 90 y principios de los 2000 los consumidores decían, bueno, yo no solo quiero café y de calidad, sino también quiero saber qué es lo que pasa en las fincas. Y estoy dispuesto a pagar un poco más por esas fincas que producen de manera sostenible o que producen de manera responsable. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, yo quiero café que venga de fincas que no están contaminando de fuentes de agua. Queremos café de fincas que no estén deforestando o queremos café que viene de fincas donde no hay trabajo infantil, no hay trabajo forzoso, no hay discriminación, no hay acoso. Entonces, es ahí donde nacen una serie de estándares de certificación para promover esto. ¿Y por qué? Porque aquí necesitábamos que alguien diera fe, no solo, no, en mi finca yo produzco de manera responsable, porque, sino que fuera un tercero que avalara eso. O sea, está el consumidor, está el productor, y entonces ser esa tercera parte que valida, que valida y da fe de que realmente las cosas se están haciendo bien en esa finca. Entonces, cada estándar
cada programa y cada certificación creó su estándar y ese estándar básicamente es una lista de requisitos que debe cumplir esa finca para que le otorguen un certificado. Y con ese certificado poder vender su producto digamos, bajo esa certificación. Y cada certificación tiene sus propias, digamos, enfoques, como les decía antes, que ya vamos a ver un poco más adelante. Si quiere, pasamos a la siguiente. Bueno, este del famoso triángulo de la sostenibilidad. ¿Cómo consideramos que una finca es sostenible o que es responsable? Y ahí, dependiendo del enfoque que tenga cada quien, va a poner arriba cualquiera de estos tres aspectos. Sin embargo, realmente no es que uno sea más importante que otro, pero sí una finca para que sea sostenible tiene que ser económicamente rentable, porque si esa finca solo produce pérdidas, pues va a llegar un tiempo en donde el productor va a desistir y dice, me dedico a otra cosa, pero no puedo estar perdiendo. O sea, una finca tiene que ser rentable para que sea sostenible en el tiempo. Dos, tiene que ser amigable con el ambiente. Y cuando hablo de amigable con el ambiente, es que todo el cuidado de los recursos naturales, cómo cuidamos el suelo, cómo cuidamos el agua, cómo cuidamos todos esos recursos naturales que tenemos en esa finca para asegurar que esa finca sigue siendo productiva 20, 30, 40, 50 años después. Eh, entonces, al inicio se enfocaba mucho en esta parte de la sostenibilidad, en la parte económica y en la parte ambiental, pero ¿qué está pasando con la parte social? Entonces, muchas fincas que comenzaron a implementar estándares que ya estaban cumpliendo con la parte ambiental y con la parte económica, pero se estaban quedando atrás con la parte social. Entonces, muy bien manejado en la parte buenas prácticas de cultivo, buenas prácticas ambientales, pero en la parte social un problema porque no estaban pagando salario mínimo, porque tenían niños trabajando en la finca, porque había discriminación, porque había acoso, porque había trabajo forzoso. Entonces es como el tercer pilar para lograr esa sostenibilidad, es que sea socialmente justa y que no se viola el tema de derechos humanos de trabajadores, pero también hay una buena relación con las comunidades y que no estoy afectando las comunidades al lado de la finca. Tenemos casos en donde la actividad de una finca provoca un daño para una comunidad que está al lado y eso pues es un problema. Entonces la caficultura sostenible y este es el concepto del libro, es aquella que en el largo plazo contribuye a mejorar la calidad ambiental y los recursos básicos de los cuales depende la agricultura. Como básicamente va dejando ese legado para los hijos, los nietos y todos los que vienen atrás y que esa finca sigue siendo productiva y rentable. Y que es económicamente rentable, amigable con el ambiente y socialmente justo. Ese es el concepto del libro de caficultura sostenible y responsable. Siguiente slide, por favor. Entonces, ya teniendo ese concepto de agricultura sostenible o responsable, ¿en qué consiste la certificación? Entonces, las certificaciones, como les decía, cada una tiene como su propio enfoque, unas muy orientadas en la parte social, otras muy enfocadas, por ejemplo, en jóvenes. Hay certificaciones orientadas en mujeres, cómo se apoya a mujeres, certificaciones muy orientadas en la parte ambiental, certificaciones muy orientadas en la parte de administración de la finca como tal. Entonces, cada una tiene como su propio enfoque que cuando ya entremos allá un poco más adelante, les voy a dar más detalles. Pero realmente, ¿en qué consiste la certificación? Al final son procesos de mejoramiento continuo y básicamente es la aplicación de buenas prácticas agrícolas, de cuidado del ambiente, de buena relación con las comunidades y de buena provisión de condiciones de vida para la familia del productor y de los trabajadores de esa finca y que estas buenas prácticas deben ser implementadas de manera continua y acorde a las necesidades y capacidades del productor. ¿Por qué? Porque tenemos fincas en Brasil de 10.000 hectáreas y tenemos fincas aquí en Honduras o en Latinoamérica, en los demás países de Latinoamérica,
en México, en El Salvador, en Guatemala, fincas de 1 hectárea. Quizás ese productor de 10.000 hectáreas va a tener mayor capacidad económica para implementar cosas que le pide el estándar que un pequeño productor de 1 hectárea. Entonces, por eso es que decimos debe ser implementada de acuerdo a las capacidades y necesidades de cada finca. Entonces, en eso consisten las certificaciones, en implementar un paquete de buenas prácticas agrícolas, ambientales y de relación con las comunidades, y esto de provisión de buenas condiciones para las familias y los trabajadores que están en esa finca. Siguiente. Y bueno, para entender cómo funciona la certificación como una herramienta para enlazar a esos consumidores y a los productores, funciona de esta manera. Yo conozco al dedillo el programa de certificación de Rainforest, pero existen, los demás programas tienen un enfoque muy similar. Para empezar, son procesos voluntarios. ¿Y qué quiere decir con esto? Pues a nadie podemos obligar a que entre un programa de certificación. Ningún productor está obligado a, aunque de alguna manera y de manera indirecta, si los compradores, por ejemplo, empiezan a presionar, por ejemplo, tenemos un ejemplo, el banano que se produce, al menos en estas regiones, que va para Europa, los europeos le dicen, queremos, le compro ese banano, pero tiene que estar certificado Rainforest. Entonces ya de alguna manera se vuelve como una obligación para ese productor o para ese exportador poder certificarse para poder mandar producto por allá. Lo mismo, por ejemplo, lo hace Japón. Por ejemplo, Japón tiene su norma, su programa de certificación que se llama JAS, que para poder exportar café para Japón, entonces pide esa certificación específica si quiere ser reconocido como sostenible. Entonces, el mercado empieza a jugar ahí un papel en donde exige y lo pone como una condicionante para entrar al mercado. Pero si lo vemos fríamente, realmente es un proceso voluntario. El productor no está obligado a ser parte de un programa de certificación si es que él no lo desea. ¿Por qué? Porque en el momento que el productor dice, me voy a hacer de esa certificación, eso implica que va a tener que cambiar cosas, va a implicar hacer cosas a nivel de su finca. Por ejemplo, un productor dice, bueno, me voy a hacer productor orgánico. Nadie lo obliga a que sea orgánico, pero en el momento que dice voy a entrar al programa de certificación de orgánico, eso significa que tiene que dejar de aplicar fertilizantes químicos y productos químicos en su finca. Entonces, si ven, es un proceso voluntario, pero que a la vez se le convierte en obligatorio cuando ya decide entrar, porque obviamente si no cumple con los requisitos que tiene la norma, pues no pasa el proceso y no certifica su finca. Es validado por una tercera parte, porque eh, cuando estos programas normalmente hay una organización que es dueña del sello y del estándar de certificación, eh, están los productores, pero entonces hay casas certificadoras que auditan para esos sellos. Entonces estas casas certificadoras mandan a sus auditores a nivel de las fincas para verificar si realmente están cumpliendo y si están cumpliendo, pues emiten un reporte o informe en donde dice que están cumpliendo y se les otorga el certificado. Identifica operaciones bien manejadas. Definitivamente cuando una finca está certificada, significa que está haciendo cosas bien. Si esa finca logra la certificación, tuvo que haber cumplido con una serie de cosas y entonces tuvo que haber implementado una serie de buenas prácticas. Por lo tanto, si ese café viene de una finca y ese contenedor es certificado, identifica que esas operaciones están siendo bien manejadas. Como les decía antes, establece vínculos en la cadena de producción. ¿Por qué? Porque normalmente se establecen alianzas, porque la certificación normalmente está impulsada por el mercado. Nadie se certifica si no tiene un mercado que le compre. Entonces, aparece un comprador en Estados Unidos y dice, yo soy una cafetería, pero yo necesito que este café tenga un programa, un sello de certificación. Entonces, esta cafetería hace el vínculo con un exportador. El exportador le dice, necesito un contenedor o 10 contenedores o 100 contenedores. Entonces, el exportador busca a los productores o a las cooperativas
o al productor para que se certifique. Entonces, si ven, se establece ese vínculo ese vínculo entre entre la finca y el exportador y el importador. Crea una etiqueta reconocible. ¿Por qué? Porque cada programa de certificación tiene su sello y que ese sello esté puesto en un contenedor, en un saco, en una bolsa de café, ya le da una idea al comprador o al consumidor cómo ha sido manejado ese café. Permite a los consumidores apoyar prácticas responsables. Y aquí esto se debe principalmente a que el comprador normalmente paga un precio adicional por ese producto certificado. Entonces, lo que hacen los programas de certificación es asegurar cómo ese pago adicional que hizo ese consumidor final puede bajar hasta el productor. Por ejemplo, y siguiendo con el ejemplo, si este tostador, porque es un producto certificado, lo vendió 50 centavos más cara la taza de café, quiere decir que tiene la capacidad de pagar un poco más por ese saco de café que le compró al importador. Por lo tanto, el importador se lo traslada al exportador y el exportador que se lo traslade al productor. Cada esquema de certificación tiene sus mecanismos diferentes para tratar de asegurar de que ese premio sí llega hasta los productores. Entonces, de alguna manera, el consumidor final está apoyando las prácticas que está haciendo el productor porque el productor, en la mayoría de los casos, recibe un precio adicional al precio de mercado, al precio del café convencional. Entonces, de esa manera, el consumidor puede apoyar las prácticas responsables a nivel de las fincas. Siguiente slide, por favor. Ok, y aquí entendiendo un poco las certificaciones y esto em, lo voy a hacer y bueno, en la siguiente slide voy a hacer una analogía, pero básicamente hay una organización internacional de normas que se llama ISIL. Esta organización es como la que rige todos los estándares y protocolos de certificación y códigos de conducta, y que es básicamente la que revisa que ese estándar, que ese protocolo, que ese código de conducta esté alineado con las normas internacionales. Normalmente hay una organización que es dueña del sello, por ejemplo, eh, un, la sirenita que está ahí de Starbucks es de Café Practice. Entonces, Starbucks es el dueño de ese sello. Pero está Rainforest, está 4C, está Global Gap y hay una serie de programas que los vamos a ver más adelante. Y esta organización desarrolla una norma que dice, bueno, para que esta finca certifique, pues tiene que cumplir con esto y estos aspectos para que le podamos otorgar el certificado. Luego hay entidades de certificación. Estas entidades de certificación son esos terceros o que vienen y que van a hacer las auditorías a las fincas. Entonces, hay un estándar y hay un ente de certificación. Este ente de certificación es contratado por las fincas. Una vez que la finca está lista, es contratada por la finca y el ente va y certifica. Aquí en Honduras tenemos un montón, pero entre ellas está Inmocer, está Mayacer, está Ceres, está Kiwa y hay un montón de casas certificadoras. Naturacer, que pueden hacer auditorías con diferentes sellos. Cada una de esas casas certificadoras se acredita para poder auditar con esa norma específica. No siempre una casa certificadora está acreditada para todos los sellos. A veces se acredita para 3, 4 o 10 sellos, pero es un proceso que tienen que seguir los entes de certificación. Entonces, un ente de certificación que está acreditado para auditar para café practices, por ejemplo, de Starbucks. Entonces, está la finca, está el grupo de fincas lista, contratan a la casa certificadora, programan la auditoría, va el auditor, hace las verificaciones en fincas y si todo está bien, entonces emite un reporte y la organización dueña de ese sello emite un certificado a la finca o al grupo de fincas. Ok, siguiente. Entonces, si hacemos una analogía y lo comparamos con la universidad, digamos que... eh,
el ICIL es como el Ministerio de Educación o la Secretaría de Educación o el Ministerio de Educación del país. Digamos que vamos a crear una universidad donde vamos a graduar, no sé, ingenieros agrónomos, digamos. Entonces, soy una universidad privada. Entonces voy a crear una universidad privada. Lo primero que hago es que me registro ante el Ministerio de Educación. Luego voy a formar ingenieros agrónomos. Entonces el Ministerio de Educación, que en este caso es la ICIL, me dice, pues cree su pensum educativo. Entonces yo tengo que diseñar un pensum. Entonces digo, bueno, esta carrera se va a desarrollar en 4 años o en 5 años. Y este es el pensum, estas son las clases y esta clase va a tener tantos créditos. Y si los estudiantes pasan, entonces ese pensum educativo es lo equivalente al estándar de certificación. Eh, entonces, si los estudiantes pasan todas estas clases, una vez que pasan todas las clases, entonces la universidad les otorga el certificado o el de ser ingeniero agrónomo. Entonces, sí funciona. Entonces, si hacemos la analogía, el productor sería como el alumno, la norma o el estándar viene siendo como esas materias o esas clases que tienen que pasar. El ente de certificación viene a ser como el profesor, pero el profesor que evalúa, porque en este caso los entes de certificación no capacitan, sino que normalmente son los que van solo a evaluar para ver si realmente cumple. La organización dueña del sello viene siendo como la universidad y la ISIL, esta organización internacional, viene siendo como el Ministerio de Educación. Y de esa manera, entonces, cuando hay una universidad que está legalmente inscrita, que tiene un pensum educativo que fue avalado por el Ministerio de Educación, y los estudiantes pasan por todo ese proceso y logran pasar todas las clases, pues la universidad al final les otorga ese certificado o ese título que les hace acreedores de que son graduados y que tienen esa profesión. Así mismo funcionan los programas de certificación, nada más que digamos, en un ámbito un poco más no tan formalizado como está el sistema de educación. Sigamos con el siguiente. Entonces, ¿qué es un certificado? Y aquí me tomé la atribución de tomar uno de los certificados de la compañía hondureña del café, pero básicamente, y este es uno de 4C, pero un certificado al final es como un diploma, es un diploma o es un título en donde dice básicamente, esta persona, esta finca o este grupo de fincas cumplen con esta normativa y normalmente el certificado incluye el nombre de la finca o el grupo de productores, el número, tiene un número, un código de documento, la vigencia, porque esto a diferencia de la universidad donde se graduó de agrónomo y va a ser agrónomo toda su vida, en este caso los sellos de certificación tienen un tiempo de duración, puede ser 1 año, 2 años, 3 años, todo depende de cada programa de certificación. Entonces, eso lo tiene que estar renovando cada cierto tiempo. ¿Por qué? Porque las situaciones y las condiciones de una finca pueden cambiar de un año para otro. Puede ser, por ejemplo, hay estándares que prohíben determinados productos químicos, es cierto. Este año, en esta cosecha, no se aplicó, pero posiblemente para la próxima cosecha, el productor aplicó ese producto químico, por lo tanto, ya estaría fuera de la certificación porque aplicó un producto que está en la lista de prohibidos. Entonces, normalmente se hacen actualizaciones anuales para renovar esos certificados. Siguiente. Entonces, ya tiene un certificado y normalmente los esquemas de certificación tienen un estándar de agricultura, tiene un estándar de certificación, tienen un certificado y un sello. Y ese sello es como ese logo distintivo que van impresos en los empaques del café, que básicamente dice está cumpliendo con ese estándar específico. Existen sellos para estándares ambientales, para estándares sociales, para económicos, incluso sellos que son de origen geográfico, como las denominaciones de origen. Y existen también sellos que corresponden a estándares específicos de empresas privadas como Starbucks, como Nestlé, que tiene su marca de Dolce Gusto, de Nescafé y todo lo demás. De Nespresso también como su programa élite.
Detrás de cada sello existe una empresa certificadora internacionalmente reconocida que es la que garantiza el tema de que ha cumplido con el estándar correspondiente. Siguiente, por favor. Entonces, aquí algunos de los sellos, porque en café podríamos hablar de 50 sellos, 60 sellos diferentes que existen. Entonces, hay estándares internacionales, son estándares que se pueden aplicar y que se aplican en todo el mundo. Por ejemplo, orgánico. El orgánico es uno de los sellos más comunes en cultivos como café. Y este sello básicamente garantiza que ese café viene de fincas que no han aplicado fertilizantes químicos, productos químicos. Es un sello que no se enfoca tanto en aspectos sociales o en otros aspectos que sí lo ven otros estándares. Básicamente, este garantiza ese producto viene de una finca que no utilizó agroquímicos. Están estándares como el Fair Trade o comercio justo. Ese se enfoca mucho más en temas de, primero orientado a pequeños productores y cómo garantizar, y ese se enfoca mucho que se garantice que ese productor reciba al menos un precio mínimo que sería justo para que ese productor saque sus costos y le quede algo de ganancia. Normalmente orientado, como les digo, a pequeños productores. ¿Y qué es lo que hace? Este es como una especie de seguro. Digamos que el café hoy por hoy anda con unos precios arriba de $400, pero ¿qué pasa cuando el café pega a $100? A $100 el saco o a $1 la libra. A ese precio un productor de café pierde porque su costo va mucho más arriba. Entonces, ¿qué pasa? Con un comercio justo establece un valor. Por ejemplo, dice 180 o $200 por saco. Y si el precio baja más de eso, ese productor siempre tiene que seguir recibiendo ese valor. ¿Por qué? Porque eso garantiza que saque sus costos y le deje un margen de utilidad que le permita vivir. Entonces, Fairtrade se enfoca mucho a aspectos de que el productor reciba un precio justo. Rainforest Alliance es un esquema mucho más amplio en el sentido que tiene aspectos de la parte económica, tiene aspectos de la parte social y aspectos de la parte ambiental. Fue muy reconocido por ser un sello muy estricto en temas ambientales, como no deforestación, como no contaminación de fuentes de agua, pero ahora es un sello muy ambiental que va muy enfocado a aspectos eh, de, de la parte social, que no haya trabajo infantil, que no haya discriminación, que no haya acoso, que no haya trabajo forzoso en esas fincas. Pero también sigue manteniendo toda la parte ambiental y lo demás. El sello Manos de Mujer va muy enfocado a mujeres productoras para, digamos, em, levantar visibilizar más el tema del trabajo de las mujeres y mujeres productoras de café. Hay mucho cliente comprador que dice, yo quiero café, pero café de mujeres. Yo quiero un café de Colombia, pero quiero ese café, pero que venga de mujeres, que venga de mujeres productoras. Entonces, este sello se enfoca mucho a eso. 4C nació como un código de conducta, como un código estándar de base, y básicamente es como ese primer paso para fincas que son convencionales. Luego hay estándares, y bueno, hay otros ahí por ejemplo, no está, bueno, hay otros estándares que podría mencionar, Global Gap, ahora hay de agricultura regenerativa y de otras cosas. Eh, de origen geográfico, por ejemplo, hay muchos sellos que van orientados a una denominación de origen. Por ejemplo, en Honduras es muy conocida la denominación de origen de Marcala. Es una zona muy específica que con un café con unas condiciones muy específicas. Pero también cada país tiene sus denominaciones de origen. Por ejemplo, Guatemala tiene una denominación de origen y tiene varias. Una de ellas es el Volcán de Oro, así como El Salvador tiene el café de Alotepec. Costa Rica, muy famosa, la denominación de origen de Tarrazú. Jamaica, que aunque es una isla, tiene una denominación de origen muy famosa, que es el famoso Blue Mountain. Colombia, igual ya como país con mucha trayectoria y muy reconocido a nivel internacional, también tiene sus propias denominaciones de origen por regiones. Entonces, este sello se le otorga a ese café que viene específicamente de esa región específica o
denominación de origen específica. Pero también hay sellos de empresas privadas, por ejemplo, como les decía antes, la sirenita de Starbucks, que es específicamente que el estándar se llama Café Practices, pero que Starbucks es el dueño. Y a otras como Nescafé, como el Nespresso, que son de Nestlé. Y así hay otro montón de más. De aquí solo para ilustración nada más. Entonces, ese sello es básicamente lo que se le pone a esa bolsa y es un indicador de que está cumpliendo. Ya vamos a ver algunos ejemplos más adelante. Siguiente slide. Entonces, muchas veces estos sellos pasan desapercibidos cuando vamos al supermercado y están esos sellos ahí. Sin embargo, este, eh, es importante que la próxima vez que vayan al supermercado y compren un café, fíjense en esos sellos que están ahí en esa bolsa, porque ese es un indicador de que ese café viene de una finca que está cumpliendo con algo. Eh, a nivel de Latinoamérica, quizá por la cuestión económica, por aspectos culturales, no le ponemos mucha atención a eso, pero sí en Europa, en Estados Unidos, el consumidor sí se está fijando qué sellos tiene ese café. Por ejemplo, aquí pongo un café, viene de Marcala, viene de la denominación de origen de Marcala y tiene el logo de café, de la Serenita de Starbucks. Quiere decir que ese café viene de una finca que está cumpliendo con el estándar de Café Practices y por lo tanto se certificó y se le puede poner en la bolsa. El de en medio, el famoso Juan Valdés, si ve dos sellos, tiene un sello de sostenibilidad de Colombia, pero también tiene el sello de orgánico y eso nos dice que ese café viene de fincas que están produciendo sin el uso de agroquímicos. Y al otro lado vemos un café que se llama Hermosa. Ese café es un café de Costa Rica. Tiene dos sellos. Tiene un sello de carbono neutro, que quiere decir que las emisiones de esa finca son iguales o menores a las capturas que hace. Entonces, es una finca que es carbono neutro. Y también tiene el sello de certificación de Rainforest Alliance, que quiere decir que cumple con el estándar de Rainforest. Entonces, la próxima vez que vayamos a comprar un café, fijémonos en esos sellos y en esos logos que aparecen ahí porque nos están diciendo bastante de cómo ha sido producido ese café. Siguiente. Muy bien, y aclaremos algo, porque justo aquí en Honduras tenemos un problema, yo creo que a nivel de Latinoamérica también, hay gente que dice, ah, mi café es orgánico. Y bueno, ¿y por qué es orgánico? Ah, porque es de buena calidad. Ah, porque lo produzco artesanalmente. Aquí y justo acá en Honduras, los productores y sacan su bolsa de café y lo venden en el supermercado y le ponen café orgánico. ¿Y por qué es orgánico? Ah, porque lo hacemos artesanalmente. No. Si le voy a poner que ese café es orgánico, es porque fue producido sin el uso de agroquímicos, sin fertilizantes químicos, sin productos químicos. Pero que lo haya tostado en una olla de barro y lo haya hecho de forma natural, de artesanal, perdón, eso no me dice que es orgánico. Porque ¿qué pasa si le metieron cualquier cantidad de agroquímico a esa finca y después lo vienen a tostar artesanalmente y ya lo vamos a meter como orgánico? Entonces, orgánico no es igual que artesanal, orgánico no es igual a la otra cosa. También le dicen café orgánico al café que no es torrefacto. ¿Cuál café es torrefacto? El que lo venden comercialmente y que lo venden en cualquier venta eh, em, y que es un café de muy mala calidad. Normalmente, bueno, aquí en Honduras le decimos pulperías a las pequeñas ventas y entonces el café que venden en la pulpería del barrio y ahí viene el café en bolsita, ese es café torrefacto. Entonces, dicen, no, mi café es orgánico porque no es café torrefacto, no es café de bolsita. No, realmente para que sea orgánico es porque la finca fue certificada, fue auditada por un auditor acreditado por Orgánica y determinó que en esa finca no se aplicó agroquímicos, por lo tanto, esa finca recibió un certificado de orgánico. Y ahí sí puede decir, mi café es orgánico porque mi finca está certificada orgánica. Mientras tanto, no le podemos decir que es certificado orgánico porque también ha pasado que
aparece una marca de café por ahí que le ha colocado el logo orgánico solo porque se mira bonito y se lo ponen ahí como estampilla, pero realmente no está certificado y ahí esa finca está cometiendo un fraude o ese productor está cometiendo fraude. ¿Por qué? Porque le está vendiendo algo al consumidor que realmente no es. Y incluso puede tener demandas de que el programa de certificación porque está diciendo que está certificado, que su café es certificado cuando realmente no lo es. Entonces, ojo, yo creo que nos ganamos la tarde y nos ganamos la taza de café si logramos tener esta distinción. Café producido artesanalmente o café de palo, que le dicen acá. Yo digo, y todos los cafés de palo, todo el café viene de un árbol, viene de un árbol. Entonces, nada, como es café de palo, es orgánico. No, porque lo hago artesanalmente, es orgánico. No. Para que lo consideremos orgánico es porque tenga la certificación de orgánico. Yo creo que sí, si hacemos extinción el día de hoy, ya nos ganamos la tarde. Vamos a ver, vamos al siguiente. Bueno, ¿qué consideraciones debemos de tomar en cuenta al momento de certificar una finca? Bueno, ¿por qué me voy a certificar? Bueno, me voy a certificar. ¿Por qué razón? Hay alguna gente que se quiere certificar por una cuestión de ego. Por ejemplo, yo conocí una finca de un señor que tenía como 3 hectáreas, una finca muy bonita, una finca modelo, una finca que estaban haciendo las cosas muy bien, pero era una finca tan pequeña y se querían certificar de manera individual y producían tan poquito porque esa finca manejaba todo orgánico, o sea, orgánico de verdad, porque también hay muchos que dicen que son orgánicos y ahí andan aplicando el fertilizante químico y lo andan tapando para que no lo vean los auditores. Pero ese productor sí realmente estaba haciendo las cosas bien, pero producía tan poquito café, en 3 hectáreas producía como 60 sacos y el costo de la auditoría para auditarse era mucho más caro de lo que le iban a pagar por la certificación. Y él decía, no me importa, no me importa que sea antieconómico para mí porque pagar la auditoría iba a ser más caro de lo que le iban a retribuir por vender su producto certificado, pero él lo hacía más por ego, más por una cuestión de satisfacción personal. Pero también hay quien se certifica me voy a certificar porque quiero acceder a aquel mercado que me lo exige. O me voy a certificar porque esto me va a permitir vender mi café diferenciado por precio. Entonces, una vez que ya defino por qué me quiero certificar, viene el segundo paso. ¿Tengo un mercado para vender ese producto certificado? ¿Hay un potencial de mercado que me compre ese producto? Porque certificarse va a requerir mayores costos. Por lo tanto, tiene que haber un mercado que esté dispuesto a pagar esa diferencia, por lo menos en costo, que va a tener esa finca. Definir con qué certificación se quiere certificar. No es lo mismo certificarse orgánico que certificarse 4C o manos de mujer o rainforest. Cada estándar tiene su propio lista de requisitos y no son iguales. Entonces es muy importante saber con qué sello me voy a certificar, investigar cuáles son los requisitos que me pide este sello de certificación para poderme certificar. Por ejemplo, eh, pasaba que había una finca que estaba muy bonita, muy bien manejada, aplicando buenas prácticas agrícolas y ambientales y dijo, me voy a certificar Rainforest. ¿Por qué? Porque cumplo toda esa parte, pero tenía un problema, no pagaba salario mínimo. Y es una finca grande acá en Honduras que tenía más de 100 trabajadores y cuando se topa con eso, pero certificarme significa pagar salario mínimo. Tenía que hacer un ajuste como de 2.000 empiras más. Estamos hablando como de $100 más por trabajador. Sin embargo, eran 100 trabajadores. Entonces, eso significaba que en 100 trabajadores con un ajuste de $100, su presupuesto mensual se incrementaba en $10.000 mensuales. Y ya lo llevamos un año y estamos hablando de más de $120.000 que tenía que pagar más esa finca solo por hacer el ajuste salario mínimo. Si ven, entonces, la certificación es importante que conozcamos los requisitos que me pide ese estándar para poder certificarme y para ver si lo voy a poder cumplir. Luego, elaborar un cronograma y un presupuesto es muy importante en cuánto tiempo pienso una vez conociendo los requisitos, porque no es lo mismo, no es lo mismo
siempre me preguntan, ¿cuánto cuesta o en cuánto tiempo me puedo certificar? Yo les digo, depende cómo esté. Es como que me pregunten, ¿en cuánto tiempo llego de aquí de Honduras a Nicaragua? Pues depende de un montón de cosas. Depende si estoy en Danlí, en El Paraíso, que estoy muy cerquita, o estoy en Tegucigalpa, o estoy en San Pedro Sula, o estoy en Santa Rosa de Copán, en el otro extremo, en el occidente. Entonces, dependiendo qué tan lejos esté la finca para certificarse, es el tiempo, pero también depende cómo voy, porque si voy caminando, o voy en bicicleta, o voy en carro, o voy en avión. Entonces, muy importante saber también con qué recursos tengo disponible para poder llegar a la certificación. Entonces, eso es muy variable de una finca a otra. Y también depende mucho de las condiciones que tiene la finca. Hay fincas que son muy complejas porque tienen viviendas para trabajadores, tienen un río, tienen beneficio húmedo, pero también hay fincas que solo tienen 1 hectárea y todo es café. Y ahí no tienen beneficio, no tienen río, no tienen vivienda para trabajadores, entonces hay un montón de requisitos que no les aplican. Entonces, los requisitos varían de una finca a otra. Y bueno, identificar quiénes son esos posibles, esos posibles esos posibles aliados que puedo tener, porque en esto veamos que no estamos solos, en esto veamos que hay programas, hay proyectos, hay ONGs, hay exportadores, hay importadores incluso que están interesados en una determinada certificación y ese se me puede convertir en un aliado que me apoye con recursos, con asistencia y con lo demás para poderme certificar. Muy bien. Vamos a la siguiente porque veo que hay preguntas y quiero sacar toda esta parte para poder contestar preguntas, pero yo creo que eh, estas preguntas van a comenzar porque ya vi algunas preguntas ahí. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta la certificación? Y es variable, pero la certificación yo la divido en dos tipos de costos. Los costos a nivel de fincas. Y son todas esas acciones que tiene que hacer la finca para poder estar en cumplimiento. Y dentro de eso que tiene que tener un sistema de gestión y eso lo va a llevar a que tenga que tener un mapa de la finca, quizá va a tener que hacer un levantamiento ya sea con GPS o topográfico de esa finca, tiene que tener un programa de manejo integrado de plagas, un programa de manejo de suelos, que un programa de manejo de tejidos, tiene que hacer estudios para ver qué tipo de suelos tiene, qué tipo de vegetación hay, qué diversidad hay, documentación que tiene que llevar registros de producción, de costos, y también tiene que capacitar a sus trabajadores y el mismo productor en diferentes aspectos. Tenemos que capacitar al trabajador que hace aplicación de agroquímicos. Tenemos que capacitar al trabajador que opera una maquinaria. El otro tema, adecuación de infraestructura. Muchas veces cuando la finca es convencional, pues tenemos una bodega donde está todo. Y hay algunos estándares que nos dicen, bueno, no puede estar revuelto los sacos con los agroquímicos. Tiene que haber un espacio separado para agroquímicos. Que tiene que haber un espacio separado para combustibles. Entonces, eso me va a traer implicaciones de costos porque, bueno, ya no todo lo puedo tener en una bodega, en una misma bodega, sino que tengo que separarlo. Bueno, también que si tengo instalaciones para trabajadores que llegan en temporada de cosecha, pues ya no los puedo tener ahí en una sola sala. Puedo meter una sala de 5 por 4 metros, meter a 50 personas y que duermen en el piso y en unas condiciones insalubres. Una finca certificada tiene que ofrecerle un espacio de dormitorios donde la gente pueda descansar, donde se puedan bañar, que hayan baños separados de hombres, mujeres, y una serie de aspectos que tiene que ir mejorando esa finca que se quiere certificar. Es posible que esa finca está tirando las aguas mieles a una fuente de agua y certificarse implica que haga una laguna de tratamiento de aguas mieles, un sistema de tratamiento de la pulpa y esos son costos de inversión. En aspectos sociales, lo que les decía, eh, muchas veces no tomamos en cuenta el tema de salarios. Normalmente en las zonas rurales de Honduras, y lo he visto en Guatemala, en El Salvador, y en otros países, normalmente andan pagando por debajo el salario mínimo y algunas certificaciones exigen que al trabajador se le pague el salario mínimo. Entonces imagínense la planilla, cómo se le va a aumentar a esa finca donde antes estaba pagando, digamos que el salario mínimo
en dólares por día era, no sé, $15 por día y ahora y actualmente solo estaba pagando 10. Y entrar al programa de certificación va a implicar que le tengo que aumentar el sueldo a los trabajadores y eso también implica un costo. Por eso yo les digo, ¿cuánto cuesta certificarse? Pues depende de cómo esté la finca, pero también de las cosas que tenga que hacer para y que debe implementar a nivel de su finca. Por eso identificamos con qué sello me quiero certificar y vemos cuáles son los requisitos que me pide ese sello para poderme certificar. Y lo otro es el costo de la auditoría externa. Y la auditoría externa es un dinero que se le paga al auditor o a la empresa auditora que va a llegar a hacer la auditoría. Y muchas veces eso incluye los honorarios del auditor, si va a ir por 1, 2, 3 días a hacer la auditoría, y los viáticos de ese auditor, que normalmente gastos de transporte, hotel y alimentación son los que incluyen ahí como parte de los costos. Pero la mayor parte del costo está a nivel de la finca y muchas veces no le ponemos atención a eso y el productor dice, ah, pero es que certificarme me cuesta mucho porque tengo que hacer un montón de cosas a nivel de la finca. Entonces es muy importante que el productor esté consciente de las cosas que tiene que hacer a nivel de su finca para que pueda pasar un proceso de certificación. Ok, muy bien, vamos al siguiente. Ya casi terminamos. Bueno, entre los beneficios que tiene la certificación, independientemente cualquiera que tomen una certificación, normalmente les va a pedir la implementación de un sistema de gestión de calidad producción basada en calidad y estándares de mercado. Es una herramienta de gestión para el agricultor para que pueda ver cómo están sus costos. Implementación de un programa de mejoramiento continuo de producción y administración de la finca. Ahí el productor se empieza a dar cuenta, quizás yo estaba haciendo fertilización sin un análisis de suelos y ahora con el análisis de suelo ya puedo optimizar el fertilizante y el tipo de fertilizante que voy a poner. Quizás estaba perdiendo mucho dinero en una actividad que no me generaba, no era no era rentable. El productor aprende a supervisar y verificar cada una de las etapas del proceso, se mejora el manejo de registros y con base de información precisa puede tomar decisiones acertadas y corregir fallas a tiempo. Mejora la eficiencia también en sus procesos de producción. Al implementar, se vuelve más eficiente en el uso de recursos como la fertilización, como control de plagas y enfermedades y optimizar procesos y mano de obra. Siguiente. Y bueno, aquí también otros beneficios que tiene la certificación. Aquí le tomé prestada algunas fotografías a los técnicos de la Fundación Conducafé. Que también otros beneficios de la certificación es el acceso a asistencia técnica. Como les decía, busquen aliados que les provean asistencia técnica. Muchas de las cooperativas, asociaciones hacen una alianza con un exportador y el exportador les provee asistencia técnica, les provee apoyo con agrónomos, con insumos que pueden implementar a nivel de fincas también. Identifiquen esos programas, esas organizaciones, esos exportadores, esas ONGs que están en la zona que apoyan programas de certificación y que les puedan apoyar con temas de asistencia técnica y capacitación. Algunos les pueden apoyar en temas de renovación, de establecimiento de sistemas agroforestales que les proveen árboles de café, de maderables, les ayudan con los análisis de suelos, el tema de manejo de tejidos, herramientas y equipos de protección, etcétera, etcétera. Incluso eh, les pueden apoyar incluso hasta con temas de infraestructura para establecer baños, duchas, lagunas de tratamiento de aguas mieles, etcétera, a nivel de su finca. Entonces son algunos de los beneficios que tiene de certificar su finca. Entonces, si ven, aquí no entré en detalle en lo que pide un estándar específico, les he estado hablando de manera general. Yo creo que hablar de este tema de la certificación em, es un tema bastante amplio. De cada estándar podríamos hablar, podría ser una clase en la universidad, cada estándar de certificación por todo lo que pide en cumplimiento. Entonces, este es un brochazo de lo que es la certificación.
Más bien quisiera más bien pasar a ver un poco qué aprendimos, pero también a ver dónde hay preguntas para poder responder en los minutos que nos quedan. Pero yo creo que ahí estamos terminando. Yo creo que la última ya solo es de ya de lo que tenemos. Más bien si los organizadores, Rosy, tal vez vemos algunas de las Sí. preguntas y logramos contestar. Sí, ingeniero. Bueno, teníamos una consulta hace un momento, creo que cuando mencionó lo de Fair Trade, de comercio justo, en el tema si, por ejemplo, ahorita que el precio del café es mayor, digamos, a lo que ellos establecen, ¿se mantiene igual el mínimo que establecen o cómo funciona en ese caso? No sé si hay una pregunta, Eh, Ana Dubón. Sí, cuando comercio justo específicamente es como un seguro que nos dice si el precio baja más de esto, siempre hay que seguir pagando esto. Por ejemplo, creo que es comercio justo anda como en $180 por quintal. Hoy por hoy es el precio mínimo, pero el mercado dice 400. Entonces, en ese momento, el productor vende a 400, ¿verdad? El precio mínimo es hacia abajo, porque ¿qué queremos garantizar con esto? Es que el productor sí alcanza un precio donde cubre sus costos. Entonces, está a $400, vende a 400, pero el precio bajó y bajó a 100, este productor siempre sigue vendiendo a 180, que es el que se ha calculado como el precio justo que debería recibir el productor. Excelente, ingeniero. Bueno, por aquí tenemos otra consulta desde YouTube. Nos dicen, ¿qué hacer los pequeños y medianos productores que no tienen capacidad financiera para poder acceder a una certificación? Sí, yo lo decía por ahí. Primero, miren, es muy importante que un pequeño productor se esté asociado. Aquí en Honduras tenemos alrededor de, al menos con el programa de certificación de Rainforest, tenemos unos 14,000 productores certificados y la mayor parte de ellos son pequeños productores y están agrupados en asociaciones cooperativas. ¿Por qué? Porque pueden diluir su costo. El costo de una auditoría puede costar $3,000, pero si son 300 productores, el valor por finca es de $10, pero si es una sola finca, quizás el costo va a ser $1,000. Entonces, no es lo mismo que una finca pague $1,000 por una auditoría, a que un grupo de finca de 300 pague, cada productor pague $10 por la auditoría. Entonces, es muy importante que que se puedan unir y como en organizaciones de productores y busquen aliados, busquen un exportador, busquen a un programa o algún proyecto que les pueda apoyar con el proceso. Ok, por aquí teníamos otra consulta por WhatsApp. Nos dicen si yo formo parte de una cooperativa, ¿quién debe pagar como tal la auditoría o la certificación? Si el productor o digamos la parte administradora de la cooperativa. Normalmente cuando soy socio de una organización, quien paga el costo de la auditoría es el administrador, en este caso la cooperativa. También hay grupos que son administrados por exportadores y en este caso el exportador paga el costo de la auditoría. Siempre los programas de certificación tienen con el tema del premio que una parte del premio se puede destinar para pagar costos de auditoría, entonces ahí el administrador puede, digamos, recuperar esa plata pero normalmente cuando son grupos no la paga el productor, sino que la paga el administrador del grupo. Excelente, ingeniero. Bueno, por aquí nos consulta que si en Francisco Morazán hay alguna organización de productores con el tema de certificación de Rainforest. No sé si usted tiene algún conocimiento Sí, allá, sí, ingeniero. ahí hay unas organizaciones por Vallecillos, tenemos una finca certificada en Guaymaca también, Finca Las Chumecas, en Guaymaca está certificada con nuestro estándar y en Vallecillos hay una cooperativa también certificada con nuestro estándar. Muy bien, bueno, creo que son las preguntas, pero ahí también teníamos comentarios en las diferentes plataformas, ingeniero, de la importancia de esta clase, ¿no? Y en más que todo nosotros que somos productores, de cómo podemos, de conocer un poco sobre todo este tema de certificaciones y usted ahí nos comentó, pues, como dice usted, un poco de lo que es certificaciones y cada una de las certificaciones, pues, incurre en diferentes formas de lo que tenemos que hacer en nuestras fincas. Bueno, ingeniero. Ya estamos casi a la hora, así que le vamos a dar un espacio para que pueda despedirse de los estudiantes que ahí tenía de diferentes países, de Venezuela, Colombia, Nicaragua, El Salvador y de aquí de Honduras, de diferentes zonas.
donde se produce café y en algunas no. Entonces ahí le doy unos minutos para que pueda despedirse de los que hoy fueron sus estudiantes ingenieros. Muchas gracias, es un gusto para mí poder hablar de este tema, dos temas, como les decía al inicio, que me apasionan, café y certificaciones. Estoy a la orden, saludos, motivarles a que se sigan formando. Muchos de ustedes son jóvenes que están comenzando y que tienen muchas ganas de mejorar sus fincas, sus procesos, animarlos que se sigan preparando todo lo que puedan. eh, y bueno, que aprovechen al máximo este curso y todas las clases que tienen y que sigan con más. O sea, al final, alguien me decía, aprender todo de café es muy fácil, me decían, solo necesitas aprender 100 puntos. Lo único malo es que aprendes un punto por año, entonces necesito como 100 años para aprender todo de café. Entonces, es tan amplio y podemos aprender mucho más y llevar todo esto, ponerlo en práctica en las fincas para mejorar productividad, para mejorar procesos, calidad y que al final eso se convierta en mejores condiciones de mejores ingresos y mejores condiciones de vida para ustedes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted, ingeniero, por formar parte de este proyecto también. Y bueno, jóvenes, recordarles que mañana tenemos una clase sobre el tema de manejo de aguas mieles y su impacto ambiental, así que no se lo pueden perder. Los vemos a la misma hora y por los mismos canales. Que estén bien. Saludos a todos.